amigos, estamos con una guerra importante. El 28 de febrero se levantaron las alarmas mundiales con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. La verdad es que hay muchas formas de observar esto. Estados Unidos reunió una gran flota en el teatro de las operaciones, hubo una reunión anterior entre el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu, hubo negociaciones fallidas en Ginebra para regular el desarrollo nuclear de Irán, había protestas en las calles y la represión había generado miles de muertos, algunos dicen que son 30.000 muertos, y podríamos seguir agregando elementos que encendían cada vez más el escenario en Irán. La pregunta es, ¿por qué Irán? Irán es el actor que puede desequilibrar el escenario geopolítico. Y a mi juicio, sin considerar la resistencia a la partición de la Cisjordania, la respuesta hay que buscarla en antecedentes más próximos en el tiempo. Por ejemplo, la revolución de los ayatolas del año 79, que justificaron su golpe de Estado en el deber islámico. ¿Cuál es el deber islámico? Primero, promover el bien y segundo, prohibir el mal. Tan simple como eso. Y lo quisieron identificar el régimen del Shah como la antítesis del bien. Primero por la represión, por la tortura y la tiranía, que es lo que se le está cobrando a Irán hoy día también. La subordinación a Estados Unidos e Israel. Que Irán, o la religión, o la fracción chiita del mundo musulmán, considera a Israel y a Estados Unidos como las potencias corruptoras del orden islámico. Y también le cargaron al gobierno del Shah Mohammad Reza Pahlavi la degradación moral debido a la occidentalización compulsiva. Esos eran los elementos que esgrimieron los chiitas para sacar al Shah de Irán del gobierno y transformar a Irán en la república islámica que es hoy día. Por tanto, desde esa época, la contraposición de intereses es evidente. O sea, no es un conflicto que empezó ayer, no es un conflicto que empezó en el año 1, sino que es un conflicto que tiene antecedentes y que son más cercanos. Posteriormente, Osama Bin Laden estructura una forma de relaciones internacionales y en términos simples define el mundo en tres territorios. Un territorio del Islam, un espacio del Islam, que corresponde al mundo musulmán, un territorio de guerra, en donde se busca someter a los gobiernos musulmanes que no comparten la visión extremista, y a aquellos aliados de ese mundo musulmán que tengan relaciones con Occidente, a quienes considera, comillas, apóstatas. También se buscaba la conversión o la destrucción de aquellos que no profesan la fe musulmana. Y desde esta conceptualización derivaría entonces ese objetivo político-religioso de Irán señalado como que Israel no debe existir, entendiendo que Israel es el único no musulmán del teatro de guerra. Como vemos, no podemos analizar lo que está sucediendo en Irán desde el simplismo argumental del petróleo. Estamos en un campo interdisciplinario que tiene muchísimas entradas y por eso que es tan difícil determinar qué es exactamente lo que está pasando, cuál va a ser el escenario futuro y a dónde puede terminar esto. Entonces, desde el ángulo occidental, Estados Unidos definió en su política de defensa un enfoque realista, práctico, basado en el poder, para comprender claramente las amenazas que enfrentan los ciudadanos estadounidenses y cómo se pueden abordar. Entonces, emplean esta forma realista, esta forma pragmática y una manera coherente de lo que hacen, de lo que sucede con los intereses estadounidenses. Establece la estrategia de defensa de Estados Unidos. Establece que a Irán no se le permitirá adquirir armas nucleares. Pero a pesar de los reveses que ha tenido Irán, que no son pocos, los bombardeos del año pasado, todo se tiende a pensar que Irán está decidido a reconstruir sus fuerzas militares convencionales. Son casi 1 millón de hombres, un poco más de 1 millón de hombres, entre la Guardia Revolucionaria, el Ejército y los reservistas, 1 millón de hombres armados, religiosos, con unas convicciones religiosas puestas a disposición de Irán, con una visión de la vida que es distinta a la del mundo occidental. Por tanto, sus fuerzas armadas, sus fuerzas militares convencionales
tienen una capacidad, tienen un plus distinto a solo contabilizarlos. Y sus líderes, en este caso Ali Khamenei, dejaron abierta la posibilidad de volver a intentar obtener un arma nuclear. Un arma nuclear. No es el desarrollo, no es estamos enriqueciendo uranio para tener energía eléctrica, no, es un arma nuclear. Afectando incluso los grandes esfuerzos que efectivamente, más allá de la propaganda, ha hecho el presidente Trump por asegurar la paz en el Oriente Medio. Entonces, tenemos varios elementos por los cuales empezar a tomar esto. Y hay un elemento que es súper interesante en el relato de la estrategia de defensa estadounidense, y es que en el Golfo, los socios estadounidenses están cada vez más dispuestos, cada vez más capacitados, cada vez más armados para defenderse de Irán, de sus aliados, incluyendo la adquisición y el despliegue de distintos y diversos sistemas militares estadounidenses. Hoy día han pasado varios días de bombardeo y los socios, los países del Golfo, los países árabes que están comprometidos en esto, ninguno ha salido del marco regulatorio, comillas, que puso Estados Unidos. Están todos ahí, están todos con sus armas desplegadas, ninguno ha abandonado. Entonces, es un caso bien particular porque todos son musulmanes. No son de la misma raza porque unos son árabes y los otros son persas, pero son todos musulmanes. Claro, hay unos sunitas y otros chiitas. Entonces, el escenario geopolítico nos está entregando la posibilidad de enfrentarse a este adversario que podía desequilibrar el teatro del Medio Oriente, a este Irán que era una amenaza real. Y se ha señalado en diversos medios que el ataque de Estados Unidos y el ataque de Israel, lo cierto es que cada uno tenía su propia operación, cada uno tenía su propio objetivo, eran objetivos complementarios, pero distintos. La operación Rugido de León de Israel buscaba la caída del régimen. Ya está eliminado Ali Khamenei, murió Ali Khamenei, y posteriormente Israel ataca el sitio donde se reunía el Consejo de Expertos para determinar el reemplazo de Khamenei. ¿Cuántos murieron adentro? No se sabe. El sitio desapareció. Y aparentemente, el grupo de expertos que quedó, aparentemente estaría instalando al hijo de Ali Khamenei como el sucesor de su padre. Así es que podría estar eso terminado. Sin embargo, podemos pensar que lo que hace Israel con este bombardeo es tratar de impedir la restauración del régimen. Parte de su objetivo. Estados Unidos, en su operación Furia Épica, lo que buscaba es la detención del desarrollo nuclear de Irán. La destrucción de sus fábricas de misiles y drones y la destrucción de las capacidades de la marina iraní. Estos tres elementos son efectivamente lo que Estados Unidos ha señalado como amenazas. El desarrollo nuclear, sin duda que es una amenaza para Israel y para Estados Unidos. No para otros, para estos dos sí. La fábrica de misiles estaban construyendo un misil intercontinental, una amenaza para Estados Unidos. Una amenaza para los intereses de Estados Unidos, los misiles que tenía ahora Irán. Los drones son de una capacidad que ya se están usando en la guerra de Rusia-Ucrania. Por lo tanto, hoy día sí son una capacidad de Irán, sí son una amenaza para Estados Unidos. Entonces, si miramos los objetivos, Israel busca la caída del régimen que tiene que ver con parte de su supervivencia. No olvidemos que Irán dice que Israel no tiene derecho a existir. Por tanto, es parte de su supervivencia. Y el plan o la operación de Estados Unidos, Furia Épica, lo que busca es controlar y disminuir la amenaza. Estas tres amenazas. Por tanto, son operaciones complementarias, pero son distintas. Políticamente distintas. Ahora, producidos los ataques, Irán ha demostrado sus capacidades. Ha respondido con el lanzamiento de miles de misiles y drones en una estrategia de saturación, a pesar de los temores de algunos en un comienzo que esto era la Tercera Guerra Mundial. Irán ha atacado a Israel y las instalaciones americanas en los países árabes.
no ha agrandado mucho más la frontera del teatro. Hagamos la excepción de la refinería de Aramco en Arabia Saudita, que los sauditas no respondieron. Por tanto, no tuvo el efecto de arrastrarlos a la guerra. Y hay un misil a la base británica en Chipre que generó el compromiso de defenderse junto con Alemania, Francia y el Reino Unido, y Grecia, que también movilizó parte de su flota hacia la isla de Chipre para proteger los intereses occidentales en Chipre. Entonces, hay elementos que nos permiten pensar que la guerra no se va a extender más allá del teatro que tiene hoy día. Tal como dije al comienzo, esta guerra no se puede observar solo desde una esquina. La religión juega su parte. El compromiso ideológico religioso radical de Hamas o de Hezbollah se ha demostrado con alguna reacción menor. Irán, ya lo dijimos, como potencia religiosa chiita, debía reaccionar con las fuerzas disponibles, lo está haciendo, está demostrando que tiene la capacidad y la voluntad de hacerlo. No hay información creíble frente a la muerte de la cantidad de personas que han muerto. Recordemos que los civiles que estaban protestando, por la inconsecuencia de la inflación de un 80% de un país rico en petróleo, y la población civil con dificultades para adquirir los elementos básicos, nos dicen que hay 30.000 muertos, pero no hay información que lo confirme. También hay alguna información sin confirmar que hay un gran desapego de la juventud y de las mujeres respecto de las normas del Corán. Podríamos pensar que con la muerte de Jamenei la población se unió detrás de la pena, ¿no es cierto?, para resistir al invasor. Pero si hay un desapego de la religión, también podríamos pensar que la población civil podría unirse para cooperar al derrocamiento del régimen. Esa información no está, pero cualquiera de las dos cosas son plausibles. En lo político, el impacto podría estar en las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos. Pero eso va a depender de cómo el presidente Trump maneje las consecuencias del conflicto. Si el conflicto se alarga, con toda seguridad va a tener un impacto negativo en las elecciones. Si el conflicto efectivamente logra un éxito político, más que militar, un éxito político, es probable que pueda aunar detrás de él a todos los republicanos que también están iniciando algunas críticas. Entonces ahí va a tener un impacto. En Israel, lo político está en la destrucción de su enemigo, y eso sin duda va a ser bien recibido. Y Netanyahu se sigue alejando de los juicios que existían antes de la guerra en Gaza. Hoy día no es posible sacar muchas conclusiones geopolíticas porque la guerra sigue. Es necesario observar la reacción china si se traba el estrecho de Hormuz y la salida del petróleo iraní hacia China. Recordemos que casi el 90% de la producción de petróleo iraní cruza Hormuz, sale por la boca del Golfo Pérsico al Índico y entra a China por un corredor de Gwadar en Pakistán, entra por tierra. Todo lo que produce Irán se va a China, por lo tanto esta guerra le está generando un conflicto a China que hasta hoy día no ha tenido la respuesta china. Entonces, si sigue en el tiempo, podría generar algún inconveniente a los chinos y podría existir alguna acción china, alguna opinión china, alguna presión china. Rusia no ha respaldado a su aliado. Los países del Golfo han activado sus defensas. Europa cruje un poco. Hay 3 países europeos que mostraron su apoyo a Estados Unidos. Reino Unido, Francia y Alemania. Mostraron su apoyo a lo que está haciendo Estados Unidos con Israel. España apoyó a Irán, lo que abre una debilidad en Europa y una debilidad particular en España. ¿Qué pasaría con Ceuta y Melilla si ante la negativa española de recibir los aviones americanos, Marruecos le abre las bases y después Marruecos reclama por Ceuta y Melilla? ¿Dónde va a estar el apoyo de Estados Unidos? ¿Dónde va a estar el apoyo del presidente Trump? Se disparó en los pies el jefe de gobierno español. Pero bueno, este es el mundo donde hay que pensar en el escenario internacional, en los intereses del Estado,
El multilateralismo y la ideología pareciera que en esta oportunidad nuevamente fallaron. Por tanto, seguimos pensando desde la extracción del presidente Maduro y para sentarlo en un banquillo, en un tribunal de Nueva York, hasta esto que estamos viendo ahora, que el poder es lo que está manejando las relaciones internacionales. Amigos, como siempre, esta es solo una opinión para una buena conversación. Nos vemos en la próxima.